Vivencias. Adentrémonos a los hechos más relevantes en la historia de nuestro país, con los personajes, su genealogía, sus anécdotas. Vivencias. Señores, señores, el día de hoy decidimos visitar a la familia Guayasamín porque hay un acontecimiento importante que se realizó el día de ayer, 3 de diciembre, y es importante conversar con los personeros de esta empresa, porque yo entiendo que es una empresa cultural. En este momento estamos con Cachito Vera, un hombre tan conocido y respetado en el mundo educativo especialmente. Entonces, Cachito, te saludo afectuosamente y te pregunto, ¿qué se celebró el día de ayer? Hay dos acontecimientos que se juntan y cuando teníamos que organizarlos, a alguien se le ocurrió, a un embajador amigo, decir que este era un encuentro con Guayasamín. Este encuentro tenía dos elementos concurrentes. El uno era que la Capilla del Hombre cumplía 10 años de inaugurada y el otro era que se había logrado ya acondicionar esta casa para abrirla, como era la voluntad del maestro Guayasamín, como un museo. Entonces, la apertura de la casa como museo y la conmemoración de 10 años de vida de la Capilla del Hombre daba un complemento, entonces había que tratar de demostrar y proponer que el lenguaje y el mensaje y la propuesta de Guayasamín tenía vigencia. Entonces se hicieron dos eventos, un foro académico y el concierto Todas las Voces Todas. ¿De dónde viene esta maravillosa mansión? Porque es una mansión de estas que la gente debería conocer. Se parece a estas grandes mansiones que tuvo Quito por años. Así es, bueno, es una casa que tiene 2.800 metros cuadrados de construcción y tiene un solo dormitorio, porque Guayasamín, como era premonitor, le gustaba mirar hacia el futuro. Él decía, cuando yo me muera, donde yo he vivido van a hacer un museo. Entonces voy a hacer una casa apropiada para museo. Y entonces hizo una casa en donde tiene un dormitorio que ya lo puedes tú mostrar al público, muy grande, muy amplio, pero el resto son salones como este, que no es usual. Si tú ves la imagen de la mesa de comedor, es para 20 personas. Y cuando él invitaba a alguna personalidad, algún amigo que lo visitaba, a él le gustaba que esté con su familia, con la de él y con otras personalidades. Y entonces él decía que no podía estar organizando mesas agregadas, sino una buena mesa. Y claro, tenía su comedor de diario con una mesa normal. Pero él tenía una característica que se le han señalado varias personalidades como Federico Mayor Zaragoza, Jorge Enrique Adún, Juan Cubi, que han escrito sobre él, sobre la desmesura, que era un hombre que le gustaba las cosas en grande, así como sus cuadros los hacía más grandes que los normales. También esta casa es muchísimo más grande que lo normal. Y la Capilla del Hombre también es un monumento grandioso y en todos los actos de su vida él quería que las cosas sean bien afirmadas y bien reales y radicales. ¿Y por qué estaba cerrada esta casa? Desgraciadamente nadie prevé cuándo es que le toca partir. Y a pesar de que él lo dijo en muchas ocasiones y delante de mucha gente, lo dijo por escrito y en video y en todo lo que él podía, en toda oportunidad, él decía que esta casa tenía que ser un museo y quedar tal cual estaba, con todos los cuadros, todas las aplicaciones y todas las obras de arte
que estaban colgadas. Desgraciadamente eso no estaba escrito y no fue respetado por un sector de su familia y entonces quisieron repartir todo. Desgraciadamente no comprendieron la trascendencia del pensamiento de Guayasamín. Hubo un litigio judicial para De 13 años, ¿no? 13 años. Y durante esos 13 años se cerró esta casa para poder preservar los bienes y entonces hacer un reparto. Todo lo que les tocó a los miembros de la Fundación Guayasamín, a los hijos que son miembros de la Fundación Guayasamín, entre ellos mi esposa, decidimos entre todos que las cosas que le correspondían a esta familia se quedaban aquí. Algunas cosas faltaron como Fundación Guayasamín. Y por eso la hemos abierto al público para que todo el mundo que desee, todos los que quieran ver cómo vivía Guayasamín, cómo era su hábitat, cómo era su ambiente, pueden visitarnos. Y esto es un museo abierto junto con la Capilla del Hombre. Me da la impresión de que si lo que está aquí será la mitad de lo que recuperaron ustedes, o la otra mitad me imagino que se fue al otro lado. Eran 7 herederos, 4 los de la Fundación Guayasamín y 3 herederas del otro lado. ¿También heredaron algo de esto? Claro, ellos sí, retiraron las cosas y bueno, nosotros dejamos todo lo que correspondía a esta casa, lo hemos dejado aquí y en algunos casos se ha completado con otras piezas que también fueron parte del reparto. Estas son originales lo que hay aquí. Todo lo que hay aquí fue adquirido por Guayasamín a lo largo de su vida. 70 años se dedicó a reclutar piezas de arte de la colonia, de arte arqueológico y obras contemporáneas. Y por eso a él le gustaba una cosa y la trataba de adquirir porque quería tenerla para convivir con esa obra de arte. Claro. No hacía por escuela, no lo hacía por etapa histórica, sino por belleza. Claro. Lo que le parecía una belleza. Lo que él era con lo que quería tener. Así es. Y entonces hizo una casa que es realmente una mansión. Un banco de cultura. Un banco de cultura, muy acertada esa frase. Sí. Y dentro de un banco de cultura, pues todos los bienes que hay aquí tienen alguna belleza. Claro. Yo lo que no entiendo es una cosa, con toda claridad. Él dice, yo soy un indio, dice. ¿Un indio quisiera vivir así? Cualquier ser humano quiere vivir bien, pero él más que indio era un artista. Eso sí. Y más que artista era un soñador y que tenía la ilusión de recuperar para el patrimonio ecuatoriano todos estos bienes, que si no los compraba él, los compraba otra gente y a lo mejor se los llevó. Un guerrero del arte. Del arte. Y entonces, claro, él tenía un ancestro indio, pero nació con un don privilegiado, porque desde los 7 años empezó a pintar, y eso no es normal, sino que es genial, porque desde esa edad él empezó a tener ya la satisfacción y el gusto de coleccionar cosas. Él mismo contaba que su padre le había encontrado, que era tractorista, en una excavación haciendo una carretera encontró una vasija de barro y se la regaló. Y él vio la belleza que significaba y se puso a analizar cómo era posible que haya los ancestros antes de la venida de los españoles logrado una belleza tan singular como las que habían en las obras precolombinas. Los famosos cantores que vinieron por todos. La mayoría lo conocieron personalmente. Cuando vinieron al primer evento de Todas las Voces Todas, aquí en este sitio hizo un gran almuerzo para ellos. A algunos, a 4 o 5 los dibujó, los pintó. Hizo un retrato de Mercedes Sosa, que es una maravilla. Y en fin, encontró un gran vínculo de amistad con esos artistas. Y han venido 2 veces más
y fuimos una vez a hacer un festival en Cuba y probablemente nos toque hacer otros festivales porque ellos se sienten encantados de venir a una ciudad como Quito, cantarle a un pueblo como el quiteño y disfrutar de la hospitalidad que le ha dado esta ciudad a todos ellos. Escuché un programa muy interesante en los Estados Unidos donde se explicaba que David Rockefeller, uno de los herederos de la familia Rockefeller, vino al Ecuador, que era muy amigo de Galo Plaza. Nelson fue muy amigo, pero David Rockefeller fue el quien armó el más grande museo del mundo, dícese en esa exposición que yo vi, y que le faltaba tener algo de Guayasamín y vino al Ecuador a adquirir obras de Guayasamín. Fue Nelson el que compró, sino que Nelson seguramente se los pasó a su hijo o a su hermano o le dio a conocer. El asunto es que cuando Osvaldo tenía 20, 21 años, recién egresado de la Escuela de Bellas Artes, hizo una exposición en Guayaquil y Rockefeller fue a Guayaquil porque era exportador de bananos del Ecuador y entonces preguntó que si había alguna exposición de arte y lo llevaron a la exposición de Guayasamín. Y se sorprendió de la calidad y de la capacidad pictórica de Guayasamín, que tenía apenas 20 años, claro, y le compró 6 cuadros. Bueno, ahorita este museo está abierto. ¿Qué relación tiene esta mansión, digamos, con la Capilla del Hombre? Bueno, estamos muy cerca, a unos 60 metros de distancia. Sí, entonces, los que vienen a visitar la capilla vienen también acá. Si quieren visitar la casa, también la van a visitar, o los que al revés, si vienen a ver, quedó abierto para el público y vamos a trabajar de martes a domingo. Y una noticia que deben saber los quiteños es que el domingo la entrada es libre, es gratis. ¿Y los otros días qué cuesta? Y los otros días cuesta $6 para visitar la capilla y la casa. Siempre se puede tomar fotos porque estas obras no se destruyen. Ese es un egoísmo que a mí me parece y a nosotros nos parece que no tiene sentido. El flash le hace daño a la pintura, entonces a los cuadros sí es medio dañino que se le tome foto con flash. Pero ahora hay cámaras que ya no usan flash y toman las fotos normalmente. Y nosotros pensamos que si hay alguien que viene de afuera, toma una foto, lo que hace es divulgar lo que es el propósito de un museo, divulgar. Si esto no es para conservarlo como propiedad, sino para que la gente lo vea, lo disfrute, lo contemple, lo compare y lo admire. Bueno, yo también, me parece que alguna vez en mi juventud vine aquí con Osvaldo, porque yo no era así muy amigo de él, pero como yo tenía vida política larga, veníamos, varias veces estábamos invitados los diputados aquí donde él, y yo creo que estuve aquí, creo. No estoy muy seguro. Habían visitas de gente que venía colectivamente porque querían conocerlo o porque él los invitaba, pero esta casa siempre estaba con gente, claro, estaba llena, y cuando hacía alguna conmemoración, alguna visita, indiscutiblemente que se llenaba de gente amiga que lo conocía, lo admiraba, otros no lo querían, pero venían a verlo. Digamos, en este museo, como te digo, de David Rockefeller, una de las grandes obras está de Bangkok. ¿Cuál es la realidad aquí de esta casa de Guayasamín? ¿Solamente obras de Guayasamín? No, al contrario. Obras importantes. Ya vas a ver en el recorrido que estás haciendo que hay muy poca obra de Guayasamín. Creo que hay 3 o 4 cuadros. Recién habilitamos un espacio para mostrar obra de Guayasamín, un taller de mecánica que él usaba para hacer las esculturas. Es lo único que se ha modificado. Todo se mantiene igual como él vivía. Y como tú verás aquí, no hay casi ninguna obra de Guayasamín. Él se burlaba de sí mismo y decía,
yo me paso pensando en lo que voy a pintar. Me preparo para pintarlo, lo pinto y hasta ahí nomás. Yo no quiero convivir con esa obra, sino con otras obras de arte y otras expresiones de la cultura. Bueno, vamos a conversar unos momentos con Berenice Guayasamín. Ella es la hija más parecida a su padre y entiendo que ha sido una buena seguidora de las costumbres de su papá. Así que quisiera preguntarle, Berenice, que ¿desde cuándo han conquistado ustedes, han reconquistado esta gran mansión? Hemos tenido, como todo el mundo conoce, un periodo largo de un problema herencial que felizmente está prácticamente terminado. La casa nos fue entregada hace solamente 3 meses y en este corto periodo de tiempo hemos trabajado pero a full. Teníamos alrededor de 50 personas trabajando casi día y noche para lograr reconstruir en realidad la casa, porque usted, como la ve ahora, es nueva completamente, pero realmente la hemos hecho nueva. Todo era de cemento, tuvimos que picar todos los pisos. Digamos, es la casa de Guayasamín, Casa Guayasamín, pero convertida en museo. Nosotros lo único que hemos hecho en esto es hacer realidad lo que él quería, porque eso fue su idea. Cuando construyó esta casa, él quería que esta casa sea museo, y por eso la hizo en las dimensiones que podemos ver de la casa, porque ya la pensó así que nosotros solamente hemos cumplido con su ideal. ¿Cuáles son las obras más importantes de este museo? Bueno, ya digamos, Guayasamín es importante, pero entiendo que un museo tiene alguna cosa de especialidad. ¿Cuál es la especialidad de este museo? Lo más importante en el museo es que el público que venga a visitar puede ver realmente la intimidad de su vida, porque entre una pieza u otra, no tanto podríamos decir lo más importante de estas es este florero o esta sala o tal cuadro. Bueno, tenemos una colección de grabados de Goya, hay algunas obras de Guayasamín también, hay un Cristo italiano, este altar que es una maravilla, el que está atrás nuestro. Pero yo creo que lo más importante es que se puede ver la intimidad de su casa, es decir, de su vida. Vamos a ver, podemos ver el dormitorio, su closet, el estudio donde él pintaba, el caballete, cómo era su paleta. La gente piensa que un pintor tiene una paletita que lo coge en la mano. No, la paleta de él es de 1 metro por 1,50 m de largo, un tablón con miles de pinturas donde él mezclaba los colores. Es decir, entrar en la vida propiamente, en su intimidad, creo que es lo más importante de esta casa museo. Nosotros hemos oído que entre las obras importantes en el Ecuador son las del famoso indio Caspicara. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Es uno de los más importantes escultores que tuvimos en la época colonial, finales de la colonia, republicanos. Pero como él han habido algunos más, está Pampito, Vélez. Nosotros tenemos 1 o 2 tal vez, no más, y lastimosamente en este museo pues no las tenemos expuestas. Antes, en lo que era la fundación, teníamos muchísimo más espacio y
teníamos donde exhibir toda una colección de Cristos que mi padre recuperó a través de toda su vida. Pero, vuelvo a repetir, en esta casa lo que hemos tratado es de poner en el sitio que existía lo que él tenía, lo que él tenía puesto aquí, lo que le gustaba. Entonces, no hay, hay un nacimiento muy importante, como decía antes, los grabados de Goya, una virgen cusqueña que es bellísima, pero realmente como obras de grandes nombres deben haber una o dos, no mayor cosa, porque eso no es lo más importante para él era la belleza en sí de la pieza, independientemente de que sea de un autor conocido o no. Y de los hijos del maestro Guayasamín, ¿quién de ustedes ha heredado esa habilidad y esa ciencia? Nosotros tenemos un hermano que pinta, pero él, aparte de hacer sus propias obras, que hay que reconocer que ha logrado apartarse, digamos, de la influencia de Guayasamín, lo cual es muy difícil para una persona que está cercana a él todo el tiempo. ¿Pero quién de ustedes se metió al espíritu, su cuerpo, el espíritu de Guayasamín? El genio. Eso es muy difícil. Yo creo que ninguno. Yo creo que ninguno de nosotros, pues, es... Yo entiendo que usted tiene... Para mí es la más parecida, así que... Gracias. Bueno, yo me dedico al diseño de joyas, aparte de, obviamente, trabajar aquí en la Fundación Guayasamín. Yo trabajé durante toda mi vida, podría decir en realidad, junto a mi padre, con la joyería que él hacía, y también pues ahora hago mis propios diseños, también en este caso sin tener nada que ver con los diseños que él hacía. Los míos son absolutamente diferentes y yo creo que eso es lo que mi padre lo reconocía y le gustaba, ¿no? ¿Cómo se llaman los suyos? Collares de Berenice. De Berenice. Bueno, le felicito, deseo lo mejor para usted y para su familia, por cierto. Nosotros le agradecemos que esté aquí, que nos haya venido a visitar, porque realmente necesitamos que Quito se entere de que hay este nuevo sitio y lo venga a visitar, venga a ver lo que es parte de su cultura, toda mezclada, arqueología, colonia, arte moderno, pero bueno, es así como Guayasamín lo concibió y así como... Y celebraron bien. Estamos presentando. Celebraron bien. Ah, eso sí.